llevarnos ahí como, arrastrarnos como caballos desbocados prácticamente, ¿no? Y pues ahí vamos, detrás de ellos. Lo que nos va a ayudar realmente a poder darle, poner orden, ¿no? Y poner ahí una línea en el corazón, pues es nuestro tiempo a solas con Cristo. Es el tiempo en el cual Cristo o Dios puede transformar nuestra vida. Ahí Dios te transforma a través de ir a la palabra y tomar el tiempo en el cual tú abres la Biblia y escuchas la voz de Dios, el consejo de Dios. O sea, el tiempo devocional se trata de eso, de estar en contacto con la palabra de Dios para escuchar el consejo de Dios. Ese canto primero que cantamos todos, ¿no? Del Salmo 19, todo lo que lleva a cabo, ¿no? La palabra de Dios en nuestra vida. Ahí tú lo encuentras de una manera resumida y es impresionante. Quiero cantar, la ley de que va a estar perfecto. Realmente es un canto preciosísimo, ¿no? Porque viene de un salmo realmente maravilloso. ¿Verdad? Que si yo veo en cada versículo, puedo contemplar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero Él lo hace en ese momento, en ese tiempo en el que tú estás a solas con Jesús, leyendo su palabra, leyendo su voz. Vamos a ver un pasaje, ¿no? Que va a ser la referencia para nuestro estudio de esta mañana, en Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Mateo 24. Y vamos a leer, les voy a leer primeramente en voz alta, los versículos del 37 al 39, y ahí siguen ustedes en sus Biblias. Mateo 24, versículos del 37 al 39. Ok, dice lo siguiente este pasaje. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, en este pasaje encontramos una enseñanza que debemos de grabar profundamente en nuestro corazón. O sea, Cristo aquí está hablando de su regreso, la segunda venida de Jesucristo. O sea, Él vino una primera vez, naciendo pues en un cuerpo humano de una mujer, María la Virgen, entrando prácticamente en todas las condiciones de lo que es la vida humana, pero siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios. El Dios que ya existía en la calidad de Hijo, dice el pasaje que tomó un cuerpo humano solamente para venir a este mundo con un propósito: entregar su vida por ti y por mí. O sea, pagar el precio de nuestra redención. Cuando el hombre decide vivir al margen de Dios, ahí sella un terrible destino en su vida. El plan de Dios no fue que el hombre se independizara de Dios. El hombre se independizó por su propia cuenta de Dios. Y entró en acción ese poder satánico, enemigo, ¿no? Que arrastró al hombre a las condiciones en las que en los días de Noé aquí las encontramos. Y en los días antes de que Cristo regrese, encontraremos en nuestra sociedad. Así que esta promesa la hizo Cristo, regresar por segunda vez. Y tú y yo como creyentes debemos estar expectantes de su regreso, sabiendo que realmente, ¿no? Él nos ha dado, en la Escritura nos ha mostrado pues que va a haber ciertas características que van a estar presentes en la sociedad, que van a anunciarnos, que van a decirnos que el tiempo ya está muy cercano, que Cristo realmente puede venir en cualquier momento. Definitivamente no hay profecías en la Escritura así que tengan que cumplirse de una forma radical para entender que Cristo puede venir en cualquier momento. Realmente el cumplimiento radical que nos muestra la Biblia con algunos aspectos de lo que es el entorno del mundo, pues tiene que ver prácticamente ya con la gran tribulación. Pero todo, por ejemplo, cuando hablamos de la construcción del templo de Salomón,
sabemos que, o sea, ya existe todo para llevar a cabo esa majestuosa obra por los judíos, pero les falta el terreno. Pero ese templo debe estar construido, edificado en los días de la gran tribulación. Pero prácticamente vamos a decir, pues, en cualquier instante, ¿no? En el momento que Cristo arrebate la iglesia, tú vas a ver que se van a dar todas las condiciones para que los judíos lleven a cabo esa obra, pero ya está. O sea, no podemos pensar, no, pues, ¿cómo le van a hacer si los judíos ni existen? No, sí existen, ahí están en su nación. Y así como esa, tenemos pues, muchas profecías o señales que Dios nos ha mostrado en la Biblia para advertirnos, para alertarnos con respecto a su regreso. Dice, el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, realmente lo que está retardando, por así decir, el regreso de Cristo, es solamente la misericordia de Dios, que ha presentado Dios a través de todos los tiempos, la cual le ha dado a la humanidad, al hombre, la oportunidad de seguir existiendo. De hecho, cuando Cristo regrese, la humanidad tiene una nueva oportunidad dentro de la gran tribulación, para entrar a un nuevo tiempo, el tiempo del milenio. Ahí sí, cuando vas a la Biblia y encuentras el tiempo del milenio o el reino de Cristo aquí en la tierra, que viene más adelante, al final ya se acabó la historia humana en estas condiciones. Seguimos los humanos en el cielo junto a Dios, con nuestro cuerpo de gloria. Y la gente que rechazó a Dios, pues continúa en el infierno, en la condenación eterna. Eso es algo que tú encuentras en la Biblia y que el mismo Jesús dijo que ninguna palabra quedará sin cumplirse de todo lo que está escrito aquí en la Biblia. Ahora, cuando hemos hablado de la segunda venida de Cristo, normalmente hacemos referencia a lo que Cristo mismo enseñó, decíamos, acerca de las condiciones de inmoralidad en que vivía la humanidad en los días de Noé. Y Cristo hace una analogía o una referencia, dice, esas condiciones que prevalecían en los días de Noé van a ser las mismas que van a prevalecer en el mundo cuando Cristo regrese. Van a ser parte de las señales del tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees en el libro de Génesis la narración con respecto a los días de Noé, tú vas a encontrar ahí violencia, inmoralidad, incredulidad a la palabra de Dios, rebeldía y muchas cosas más que son las características que están presentes en la sociedad de nuestros días. Así es. Realmente, a donde quiera que tú voltees, a donde quiera que tú vas a encontrar que estas son las características de nuestra sociedad. Definitivamente, el hombre no ha llegado al extremo de los días de Noé. ¿Sabes por qué razón? Por ti y por mí. Por la acción de los creyentes sobre la tierra. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Pero las condiciones para la corrupción extrema, ahí están. Las vemos cada día, en cada sitio, en cada nación. Ahí están presentes, manifiestas. ¿Qué es lo que detiene esa iniquidad, dice la Biblia? Pues la presencia de los creyentes. Cuando Dios quita a los creyentes, se va a manifestar ese misterio de iniquidad, ese extremo de maldad sobre la tierra. Pero créeme que las condiciones, las características, son las que están prevaleciendo en nuestra sociedad. Ahora, el apóstol Pedro escribió una referencia hacia los días de Noé, diciendo: Dios guardó a Noé pregonero de justicia. Lo cual es muy importante, una enseñanza muy importante. Dios ahí nos muestra que en los días de Noé no solamente prevalecían esas características de inmoralidad e incredulidad y maldad, también había algo más ahí día con día, año tras año.
durante 120 años, un pregonero, un predicador de la palabra de Dios. Y te aseguro que no nada más Noé, te apuesto a que su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras, ¿verdad? Esa familia prácticamente vivían predicando la palabra de Dios. Eran los predicadores de Dios en ese tiempo. Obviamente las condiciones de vida en aquel tiempo eran un poco diferentes a las nuestras. Allá la gente vivía pues, muchos años más. Noé a los 500 años pues empezó a construir el arca, dice la palabra de Dios. La humanidad pues estaba muy reducida, una cantidad mínima de seres humanos sobre la tierra. Así que Noé tuvo 120 años para predicarles a esa humanidad en aquel sitio, ¿verdad?, la palabra de Dios. Así que, ¿cómo encontramos que en un tiempo de total corrupción, Dios no se olvida de la humanidad? Dios no se olvida del hombre. Dios no deja al hombre a la deriva. Cuando el hombre se va a la deriva y llega realmente al fondo del abismo, es porque no quiso escuchar a Dios. No quiso atender lo que Dios le estaba diciendo a través de aquellas personas con las cuales Dios habla al hombre. Así es. Así Dios determinó hablar al hombre a través del hombre que escucha a Dios, del hombre que le cree a Dios, del hombre que hace la voluntad de Dios. Esto me enseña que donde hay un creyente, en cualquier sitio, cualquier área de la vida, de la sociedad, donde haya un creyente, ahí debe haber un testigo, no de Jehová, un testigo de Jesús, un testigo del Evangelio. Una persona que es un testigo, alguien que da testimonio, o que puede dar testimonio porque es parte de la escena. Si no eres parte de la escena, tu testimonio pues es cuestionable. Es que me dijeron, de verdad que tú digas, es que Ricardo me dijo que si yo aceptaba a Cristo sería salvo. Entonces ya como él dijo, pues, te imaginas, pues, si esa es tu confianza, estás perdido. Si tú vas a basar tu confianza en lo que los demás te dicen, no, tienes que oírlo definitivamente. De otra forma puedes empezar, ¿no?, a ser movido a hacer las cosas. Tienes que escuchar. Una vez que escuchas, tienes que ir realmente a ser parte de la escena. Arrepiéntete y conviértete para borrar tus pecados. Y lo hago y experimento el perdón de Dios. Tiene vida eterna y experimento la vida eterna. El que cree y empiezo a ser parte realmente de la escena que Dios, pues de la cual somos parte, de la cual Dios puede tomarnos como testigos para dar testimonio. Así que donde quiera que hay un creyente, debe haber una persona que testifique acerca del camino de la salvación, acerca del Evangelio, acerca del poder de Dios que perdona, que transforma y que da la vida eterna. Son las cosas más importantes de la vida del ser humano. Más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Más que encontrar novia o novio, más que decir, ya voy a casar, no, ya nació nuestro cuarta bebé. Qué padre, gracias a Dios, ¿no?, por esta pequeña que está aquí ya. Gracias por la bendición, ¿no?, de ver cómo Dios ahí va obrando en todos los aspectos de nuestra vida, tratando con nosotros definitivamente, enseñándonos a esperar en sus tiempos, en su voluntad, porque lo más importante no es tener el cuarto o no tener ninguno. Lo más importante es, decía, es atender a estos 3 aspectos fundamentales: el ser perdonados, el ser transformados y el tener vida eterna. Si no tienes eso, no tienes nada, aunque lo tengas todo, materialmente hablando. Así que el testigo de Jesús es aquel que habla acerca de estas realidades que son parte de su vida. El mandato de Cristo a los creyentes de esta dispensación, o sea, nos constituye a ti y a mí como evangelistas. Esto es, personas que predican el evangelio. Cuando yo oí la palabra evangelista por primera vez, la oí junto con los hermanos, los protestantes, los aleluyas, ¿no? Los evangelistas, y me escogían, ¿no? Venían, me decían, esos vienen del diablo. Era tanta nuestra ignorancia, ¿no?, y la confusión en la que
vivíamos el engaño realmente. ¿Te imaginas oír evangelista y decir que era del diablo? En serio, qué mal vivíamos, qué engañados estábamos y nos creíamos el engaño en el que vivíamos. Ya cuando digo evangelista, pues, el que predique el evangelio, qué maravilloso, ¿no? Que haya evangelistas, que haya personas que prediquen el evangelio. Qué cambio de mente, qué cambio de corazón, qué cambio de circunstancia cuando entendemos realmente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que Dios, a ti y a mí, nos ha constituido como predicadores del evangelio ante un mundo que se encuentra perdido. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Dice, id por todo el mundo, en Marcos 1, id por todo el, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Hechos 1:8, un versículo realmente que debe estar siempre presente en tu mente y en tu corazón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Por qué? Porque eres parte del proyecto de Dios, eres parte de la escena divina, experimentaste la salvación, naciste de nuevo, eres un testigo de lo que pasó en tu vida, de lo que estás viviendo, no de filosofías, de doctrina, no del famoso positivismo, no, así, feliz, contento, y vamos, tú levántate en la mañana y pon una sonrisa para que te seas feliz todo el día, ¿no? Ven, andas con todo el día, porque el positivismo me dice que tengo que ser, así voy a ser feliz. Pues como así, pues, te vas a caer. O sea, se te va a caer la sonrisa y te vas a quedar torcido, ¿no? Al tratar. No, Pablo decía, regocijaos en el Señor, le decía a los filipenses. Otra vez os digo, regocijaos. Encuentren su gozo en Cristo. Hay alguien que puede darte el gozo verdadero allí en el corazón. Aquel que murió en la cruz por tus pecados. Aquel que te regaló la vida eterna. Aquel que está cambiando tu vida. Así que, decía, cuando Cristo nos establece como testigos, también nos pone fronteras. ¿Cuáles son las fronteras para el creyente? Para ser un evangelista, para predicar el evangelio. ¿Cuáles son las fronteras? No hay fronteras. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí sí, hay que quitar las fronteras, hay que quitar las barreras. Y tal vez no puedas ir a la vuelta del mundo, físicamente hablando, pero puedes orar por todo el mundo. Puedes estar orando por todo el mundo. Muchas veces hemos pensado que nuestro mundo en el que vivimos, digo, a mí me ha pasado la experiencia de cuando de pronto ya estás tú compartiendo el evangelio, llegas con gente, con vecinos, con gente que te encuentra, ¿no? Y después empiezas a encontrar gente que empieza a rechazar. No, y no, y no. Y de pronto ves gente pues que definitivamente no solamente no hacen caso al evangelio, sino hasta se burlan, te ofenden y te hacen creer que tú eres el que estás mal y que ellos no están bien. Y de pronto empieza a pesarnos, ¿no? La situación o la condición que rodea nuestra vida y pensamos que es realmente difícil predicar el evangelio en un mundo como el que tenemos. ¿Para qué le hablo la realidad? Yo cuando pienso en una vecina enfrente digo, acercarme a predicarle a esa señora me va a asesinar. Sí, me va a asesinar. Así pienso yo. Por eso no le hablo. Sí, pero esa debe ser mi posición. Pues claro que no. Debo estar orando por ella y buscando una oportunidad para que pueda, al menos poder, sabes que Dios te ama y quiere salvar. Si me mata o no me mata, va a ser asunto de ella. Pero para mí, te voy a decir, se me hace muy difícil hablar de Jesucristo. Al de enseguida, ni nos dirigimos la palabra. El cuate tomó una posición de que yo salgo y lo veo así. No, en serio, es tremendo. O sea, él sabe, ¿no? Al llegar ahí, pues yo en Cana ya llevaba un flan, le llevaba así cositas, ¿no? Le regalé folletos y todo. Pero con el tiempo, el cuate dijo, ¿sabes qué? Esta es mi posición, mi barrera, y no me interesa. Y la mente mía,
pues construyó lo demás. Que no le hable, que me odie, que esté enojado, que está. Así que bajo ese concepto que yo tengo, pues no puedo acercarme a la de Jesucristo. ¿Te imaginas a Noé, el pregonero de justicia, en un mundo como el que le tocó vivir? Pues aparte debería haberse quedado mudo si pensara como yo y no hablarle a nadie. Pero la Biblia dice que el cuate fue un pregonero de justicia ante una humanidad que en serio por poco no luchaban al cuate. Yo pienso que la gente lo dejó diciendo, a ver hasta dónde llega el loco ese, que acabe lo que está haciendo, y al final íbamos a reunirnos todos para burlarnos de él, a ver qué hace cuando acabe su arca y cuando se meta, ¿no? A ver dónde viene el agua, porque pues aquí estamos en seco, ¿no? ¿Cuál agua? La gente prácticamente, te voy a decir, piensa así, y eso a veces tiene los límites y nos arrincona y nos hace que nos escondamos, pero te voy a decir, Dios nos presenta en Noé un ejemplo de un creyente que vivió en un tiempo peor que el nuestro en algunos aspectos, y el nuestro es peor que de él en otros aspectos. Decía, si de pronto Dios sacara la iglesia en este instante, tú verías al día siguiente las condiciones de anarquía y de maldad que se presentarían en el mundo. Peor que en el día de Noé, en serio, peor que en el día de Noé, peor. Digo, para que tú entrenes a una niña pequeña y la hagas una niña bomba, no que infle bombas, no, que la llenes de explosivos, y la mandas a un sitio y lleno de gente, y le digas, allá que está la gente ahí, aprieta ese botón, y va a ir la niña lo hace, para que destaces personas. Yo sé que en México lo hacen, es muy frecuente, para que las quemes ahí en botes, para que las desaparezcan, ¿no? Ahí en Yotzipán tenemos un caso de 40 y tantas gente, ¿no? Digo, en esas cosas estamos peor que en los días de Noé, definitivamente. O sea que realmente podemos decir, Señor, te estás tardando mucho. Señor, ¿qué sucede? Tú dijiste los días de Noé y estamos peor posiblemente en algunos aspectos, ¿sí? ¿Qué es lo que está Dios esperando? Te voy a decir, la paciencia de Dios, la misericordia, pero dice, el día del Señor vendrá. Ten la seguridad de que ese día vendrá. Ahora, la característica principal de este creyente, llamado Noé, fue que él halló gracia ante los ojos de Dios. Fíjate bien, halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué significa hallar gracia ante una persona? Cuando tú tienes una necesidad súper urgente, ¿no? Y si no pago esto, me matan, ¿no? Y vas con alguien y le pides, ¿no? Y te entrega. O sea, hallé gracia. Que lo que sea, ¿no? Hallé gracia y me sacó de mi problema, me ayudó en mi tribulación, me fortaleció, en fin, lo que sea, hallamos gracia delante de las personas. O sea, porque la persona pues me aprecia, me estima, me ama. Yo digo con gente que me dice, oye, para mí es un privilegio que hayas venido a decirme esto y a solicitar de mí esto, gracias, así, gracias por pedirme esto. Yo hace que me siento, digo, me lo dirá en serio, o para que ya no me acerque a la persona, ¿no? No, hay gente que le da gusto que te acerques y los consultes y les preguntas y hasta les pidas si acaso la situación. Y hay la oportunidad de poder servir a Dios de esa manera. Pues Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Pero por qué halló gracia Noé ante los ojos de Dios? Porque él fue un creyente que le creyó a Dios. ¿Sabes que él creyó que el pecado separaba al hombre de Dios? ¿Sabes que hay mucha gente que no cree eso? No creen que el pecado los separa de Dios. Hay creyentes que no creen que el pecado los separa de Dios. No te mandan al infierno como creyente, pero los separa de Dios. Así es. Si podemos entender lo que entendió Noé con respecto al pecado y cómo afecta a la vida humana, hallaríamos gracia ante los ojos de Dios. Porque nos guardaríamos realmente de ese mal, de esa epidemia mortal, ¿no? Que se llama
se llama pecado. Noé creyó que venía un juicio a la tierra. Sabemos que la tribulación, ponte a leer Apocalipsis, o si no es un picnic, no es un picnic. La tribulación es eso, tribulación, gran tribulación se pasa. Cual no ha habido ni habrá, dice Cristo, jamás, jamás de los jamás. Así que Noé le creyó a Dios que venía un juicio. Ahí estaban todavía parte de su familia, su padre había muerto, pero aún había familia de él que no habían querido creer, parientes de él. Su familia personal, ¿verdad? Su esposa, sus hijos, sus nueras fueron impactados por el testimonio de este hombre. Así que Noé creyó que solamente había un camino de salvación. Era entrar al arca, que era un tipo de Jesucristo. O sea, el arca nos habla de Jesús. Esa era que la única forma de escapar del diluvio era entrar al arca. Por eso él estaba construyendo el arca. Y cuando él dijo, Noé, entra, por eso Noé entró al arca. Solamente hay un camino de salvación. Hoy en día tú encuentras muchas ofertas de salvación. Cada religión te presenta una oferta de salvación. Y te aseguran que ellos sí, ahí sí hay salvación. La pregunta es, ¿cuál es su fundamento? O sea, ¿bajo qué fundamento te están hablando de la eternidad? Vamos a hacer un libro que te habla de esto, ¿vale? Te indica esto y te muestra esto. Yo veo que ahí en los días de Noé había mucha gente, cada gente con sus filosofías y sus religiones. Eso es seguro. El mundo es por naturaleza, es un ser religioso. Pero Noé predicó la verdad y la gente, todo así, pues no quiso creer a la verdad. Si examinamos la condición de los días de Noé, de la humanidad en los días de Noé, vamos a darnos cuenta que esa condición de la humanidad llevó a cabo dos cosas muy fuertes en la vida de Dios. Una, dice la Biblia, que Dios miró la maldad del pecado de los días de Noé, y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra, y le dolió a Dios en su corazón. Dice, se arrepintió Dios y le dolió su corazón. Se arrepintió Dios de haber creado hombres sobre la tierra y le dolió en su corazón. Ahí, como hemos comentado, la palabra arrepentirse, o sea, puedes usarla en dos aspectos muy diferentes. Una en el sentido que tú haces algo que está mal y te arrepientes de lo que hiciste mal. Pero también se utiliza en un cambio de mente o de voluntad. Entonces tú sigues una dirección establecida y de pronto puedes cambiar esa dirección por los motivos correctos. Dios dijo, la paga del pecado es la muerte. Tomó esa dirección. Pero el que se arrepienta es perdón, entonces Dios cambió la dirección. En ese sentido, Dios se arrepiente en el sentido de que Él cambia de mente, cambia de posición en relación a lo que el hombre hace, o cómo el hombre reacciona hacia la voluntad divina. Cuando Dios planeó una humanidad para amarla, cuando el hombre se peca, se aparta de Dios, pues Dios ya no pudo seguir manifestando su amor a la humanidad de esa manera. No dejó de amar nunca, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero cambió su posición en cuanto al trato con ellos. Ahora la paga del pecado sería la muerte. Pero después el arrepentimiento daría la vida eterna. Pero aquí el punto cuando dice que a Dios le dolió en su corazón, yo no puedo imaginar lo que le duele a Dios, nuestros pecados. O sea que Dios, tú puedes ver a Dios, ¿no? En su carácter, en su persona divina eterna. Y puedes tú darte cuenta o de alguna manera visualizar el dolor del corazón de Dios a causa del pecado en la vida de los seres humanos. No es cualquier cosa el pecado. Afecta nuestra vida, la destruye y causa un profundo dolor al corazón de Dios. Vamos a ver en Génesis, en el capítulo número 6. Vamos a leer algunas partes de algunos versículos solamente. Génesis 6, vamos a leer del capítulo 6 solamente
la parte A del versículo 5. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora la parte A del versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Ahora el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pues aquí, en este pasaje, Dios nos muestra que la manifestación de pecado en la sociedad de los días de Noé llegó realmente a un extremo, a una gravedad bastante muy grande. O sea, realmente dice, ahora, te voy a decir, Noé, definitivamente no creas que Noé nació siendo un hombre justo, o un hombre perfecto, o un cristiano muy entregado. Definitivamente, al igual que Abraham, cuando vivía en Ur de los Caldeos. Caldea era prácticamente la cuna de la idolatría, del satanismo en aquellos días. Los reyes de las naciones se surtían de adivinos ahí en los caldeos. Ese fue el entorno en la vida de Abraham. Pero Abraham fue un hombre pues, que pensaba, que se cuestionaba, que decía: oye, yo no creo que este universo que existe pues, exista en la nada. Yo no creo que esa forma de vivir sea la correcta. Yo no creo que esa forma de pensar sea la manera correcta de vivir. Y ahí fue cuando Dios se presenta a este hombre y le muestra: ¿sabes qué? Abraham tiene razón. Igual Noé. Llegó el tiempo en que Noé se cuestionaba: oye, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a nuestra sociedad? Oye, ¿qué tienes? No puede ser que nos entreguemos a tal corrupción, a tal maldad. Fue cuando Dios empieza a tratar con la mente y el corazón de este hombre llamado Noé. Pero Dios aquí te muestra que las características de la humanidad en esos días eran de una tremenda inmoralidad y corrupción. ¿Sabes por qué? En el momento en el que desechamos o abandonamos los principios espirituales de la palabra de Dios, ahí empezamos a corromper. La corrupción no viene por hacer cosas malas. La corrupción viene cuando nos olvidamos de los principios espirituales. Cuando dejamos de atender a lo que Dios dice y empezamos a vivir en base a lo que pensamos o sentimos ahí en nuestro corazón. En aquellos días no estaba la palabra de Dios escrita. En aquellos días Dios hablaba a las personas a través de manifestaciones sobrenaturales. A través de la persona del Hijo. El ángel de Jehová es el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. Y a través de sus conciencias por medio de la palabra escrita en sus corazones. Dice la Biblia que Dios escribió en el corazón del ser humano sus leyes. La ley escrita en el corazón. Cuando el pecado entra a la vida humana, destruye totalmente esas normas espirituales de Dios. Así literalmente las arrasa con ellas. El hombre ya no tiene un punto de referencia a causa del pecado. Batallamos mucho para discernir y para actuar de la manera correcta. Es por causa del pecado. Si el pecado no existiera, ahí tendríamos las normas de Dios en el corazón. Y podemos esperar la acción de Dios a través de la conciencia, a través del Espíritu Santo, para que nos fuera hablando a la mente y fuera dirigiendo nuestra vida a través del corazón. Hoy Dios nos habla a través de su palabra, así lo estableció Él. En estos días nos habla a través del Hijo, a través de la palabra escrita. Él habla a mi conciencia, Él despierta mi conciencia y habla a mi corazón a través de la palabra escrita. En aquellos tiempos decía, es diferente. Cada generación o cada dispensación o cada época de tiempo ha sido diferente en la forma en que Dios ha tratado con la humanidad. Así que hoy, si quieres que tu conciencia sea despertada, si quieres que Dios hable al corazón, tienes que ir a la palabra de Dios escrita. Tienes que leer la Biblia. Tienes que verla, haz cuenta, como un inmenso mar y lanzarte ahí, sumergirte completamente en él. Y saber que puedes andar ahí en la superficie, puedes andar ahí en la orilla y puedes ir a lo profundo.
de otra forma, si no tienes la forma de poder escuchar a Dios, que Dios abra el corazón y Dios despierte la conciencia. En la parte del B del versículo 11, dice que la tierra estaba llena de violencia. Hablamos de corrupción, hablamos de inmoralidad. Ahora habla de violencia. O sea, había violencia en la tierra. O sea, la violencia se había generalizado prácticamente en todas las personas, en todos los niveles, en todas las edades. Se manifestaban actitudes realmente violentas. Es muy fácil una gente violenta. Hay mucha gente con la ira ahí reprimida, que por las circunstancias que le rodean no puede soltar ese enojo está ahí. Pero en cuanto las condiciones son óptimas, sacamos lo que realmente puede destruir a mucha gente a nuestro alrededor. Así que dice, la violencia se había multiplicado en aquellos días, ¿verdad? Un ejemplo de esto, tú lo encuentras en ese hombre llamado Lamec, de Génesis 4:23, que dice, no lo busques, dice ahí, dice este hombre, dice, cualquier persona que me agreda, lo voy a matar. ¿Sí? El que me agreda, lo voy a asesinar. Así que cuídense todos aquellos que me miran mal. No sea que vaya a confundir su mirada y eso les cueste la vida. Así dice el pasaje que vivía este hombre. No era el único. La tierra, dice la Biblia, estaba llena de violencia. Dice la parte B del versículo 5, todo pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. O sea, el tiempo en el que el hombre maquinaba la maldad. Así es. O sea, el taller de la mente era para ver qué nuevo mal hacíamos, qué nueva cosa mala, equivocada, ¿no? Practicábamos. La Biblia ubica el corazón del hombre como el sitio del control de la vida. Dice, todo pensamiento del corazón del hombre. Ahí el corazón Dios ubica el control de tu vida, el lugar de tu voluntad, el lugar de tus deseos y tus pensamientos y tus intenciones. La Biblia habla de ello como el corazón. O sea, más que un órgano, para Dios representa esto. Lo que gobierna tu vida, lo que piensas en tu vida, las actitudes que surgen realmente de ti. Lo que tú haces es el resultado de lo que está aquí adentro. No creas que lo hiciste sin... No me di cuenta. No. Tal no te diste cuenta, pero surgió de aquí de adentro. Así que dice Dios, dice, todo lo que pasaba por el corazón y la mente del hombre era solamente maquinaciones para hacerlo mal. O sea, la persona violenta se levantaba por la mañana ya con la actitud predispuesta a decir, todo lo que los demás hagan me va a parecer mal. Esa es la actitud de ellos. Te levantas en la mañana y si tu mujer no hizo lo que... Ya te enojas. ¿Qué pasa? ¿Qué? Y si el hijo se levanta y si no lo hizo como le gusta el huevo, o se le hizo huevo en lugar de hot cakes, pues que era hot cake. Y te violentas. Y levantas la voz. Y gritas. Y te enojas. O sea, el hombre ya predispone su actitud a la violencia. Y cualquier situación que le rodea va a ser realmente pues, el momento oportuno para manifestar la ira interna que está ahí dentro de su corazón. Hoy en día lo hacemos no conscientemente, en aquel tiempo era generalizado. El ladrón se levanta pensando en qué nueva manera él puede aprovecharse de las personas para timarlas o para robarlas. Por eso tienen tanto éxito los ladrones. ¿Tampoco no? Ni cuenta te das cuando porque todo el tiempo están maquinando y pensando y pasan por tu casa 1000 veces. Ahí están maquinando y ven y están ahí, a veces hasta inconscientemente están, ya, si esa casa hay 3 gente, entonces está suave. Así. O sea, realmente son digo, sus planes se concretan de tal manera, pues porque todo el tiempo están en eso. Se hacen que expertos en el robo, en timar a los demás, en defraudar a las personas. Les contaba que cuando vivía aquí en Santiago hace muchos años, yo estaba ahí en la sala leyendo la Biblia.
Ya estaba ahí medio fresco, de que ya era en la tarde, no fue a hacerme un café así. Se contaba esto a alguno, ¿no? Me levanté en la sala para ir a hacerme así, estaba la sala así alargada, estaba el comedor de aquel lado, y ahí el comedor había un trinchador, yo ahí tenía mi cartera. Entonces, cuenta que entras por la puerta de aquí, corrí a la sala, el comedor, una pared, ahí estaba me meto a la cocina, pongo el agua a calentar. En lo que se calentó el agua, le eché la taza y hice mi camino y salí. Me senté a seguir leyendo la Biblia, ¿no? Y de pronto, no sé, yo había visto cuando pasé y ahí vi la cartera. De pronto volteo y ya no estaba la cartera. Hace cuenta que exactamente en ese momento, justo, pues la persona entró a la casa, no había nada, se metió, vio la cartera, se metió, agarró la cartera, se salió el cuate, ¿no? Yo creo que él cerró la puerta y yo di la vuelta. Así de suertudo el cuate. ¿Sabes por qué? Porque todo el tiempo está maquinando. Todo el tiempo está pensando cómo robar. ¿En qué momento hacerlo? ¿De qué manera hacerlo? ¿Con qué rapidez hacerlo? ¿A qué sitio entrar? ¿A qué lugar ir? Dice la Biblia que el adúltero, por ejemplo, se levanta por la mañana pensando en cómo encontrar una excusa para seguir viviendo una vida equivocada. Excusas vas a encontrar. Yo no te hablo con una pareja, después te digo, no, encontré todos los días una excusa durante un año para negar a mi mujer. Cada vez que se levantaba el cuate encontraba una excusa para justificar su mal proceso. Así hay gente que estás buscando y le vas a encontrar definitivamente. Todo pensamiento del corazón era de continuo, solamente a hacerlo mal. O sea, por eso es importante que entendamos que el lugar en el que Cristo decidió habitar, ¿cuál es? El corazón. Ni más ni menos que el corazón. O sea, el corazón del hombre, de una manera natural, está orientado hacia hacerlo mal. Dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nos dice Cristo, toda la puerta y llamo, si tú abres yo entro, para que evite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ni más ni menos. El centro de la vida, ahí donde Cristo habita, y Él puede cambiar la violencia, la maquinación, las excusas para hacer lo malo, porque del corazón es donde pues, prácticamente se manifiesta la vida. En los días de Noé había un olvido completo de Dios. Decía, un mundo religioso, pero un olvido completo de la verdad de Dios. O sea, Noé fue un predicador de la palabra de Dios. Y la gente no quiso creer la palabra de Dios, sino que ahí se escondió, se abrigó en sus filosofías religiosas. Era gente religiosa. Pero la religión, te voy a decir, de hecho la religión es el principal enemigo de Dios o de la palabra de Dios. O sea, el cristianismo no se funda en una religión, sino una revelación de Dios para con los hombres. Esa revelación es la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Así que Dios llama a este hombre en ese tiempo y lo pone a predicar el evangelio. O sea, háblale a la gente de su condición. Háblales del arrepentimiento. Háblales del juicio. Háblales de entregar sus vidas a Dios. Así que decía, los tiempos de Noé no solamente se caracterizaron por todo lo malo que podemos encontrar, sino porque hubo ahí un testigo fiel, un testimonio que llegó a cada persona, a cada corazón, un pregonero de... Así que si estos tiempos son iguales a los de Noé, y podemos verlo, como te decía, el otro punto es, oye, ¿y dónde están los pregoneros de justicia? ¿Dónde están los hombres como Noé? Noé, varón justo. Noé caminó con Dios. Noé, obediente a la palabra de Dios. ¿Sabes que Noé no dejó de predicar durante 5 años? Noé dejó de predicar el día que Dios le dijo, Noé, sube al arca. Sube al arca. Ese día, yo imagino que la sociedad, ahí estaba toda la gente alrededor, como te decía al principio, esperando ver en qué acababa la locura de Noé. Y puedo ver allá Noé, una vez que dice, Noé entra al arca.
Yo me imagino que sus cuates cuando ven los animales han dicho, ¿por qué el poder satánico ha hecho este cuate eso? Entonces creo que atribuyeron todo eso a estrategias de cualquier tipo, menos de que Dios. ¿Te imaginas nada más? Ver y desfilar a los animales. Por un impulso divino, obviamente, no correteó animales para meterlos al aire. Dios los metió, Dios los llamó, Dios los dirigió. Es lo que dice la Biblia. Y luego no entra al arca, ¿no? Y ahí en la puerta, ahí es lo que Noé siguió gritando, por favor. Y ahí dijo, hey pariente, créeme, viene un diluvio, arrepiéntete, sube al arca. ¿Qué te cuesta? ¿Qué vas a perder? Entra al arca. Es loco de Noé. Es una locura, no es cierto. Hasta que Dios cerró la puerta. Ahí Noé ya no puede hacer nada. Cuando la puerta la cierra Dios, ya no podemos hacer nada. Hoy la puerta está abierta, todavía. Gracias a Dios. Un día Dios la va a cerrar y ya no se va a poder hacer nada. Así que los días de Noé también demandan un hombre como Noé. Y ese hombre puede ser tú. Ese hombre puede ser cualquiera, hombre o mujer, ¿no? Estamos aquí generalizando, definitivamente. Puedo ser yo. Si realmente hacemos lo que no hizo, ¿no? Hallar gracia ante los ojos de Dios. Por creerle a todo lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Bueno, vamos a dejar aquí nuestra plática. Vamos a orar, si para pedir a Dios que pueda sellar su palabra en nuestro corazón. ¿Sí? Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos darte muchas gracias porque nos permites reunirnos. Gracias, Dios, por cada persona que has traído en esta mañana. Gracias por la vida de esta bebé que trajiste al hogar de Ulises y de Orania y de sus hermanitos. Gracias, Dios, por ver a cada uno de mis hermanos en Cristo en esta mañana aquí, buscando tu rostro, anhelando oír tu voz, deseando un corazón como el corazón de Noé, un sentir como el sentir de Cristo Jesús, que nos lleve a caminar contigo, Señor, a creer y a obedecer tus mandamientos. Sabemos que es un mundo difícil en el que vivimos, que nuestra humanidad pues día con día se corrompe, que hay maldad, que hay inseguridad, pero el hecho de seguir aquí en este mundo nos garantiza que aún hay personas que deben conocerte y que nuestra confianza está en ti, Señor, y no en las condiciones que nos rodean. Queremos alabarte, Padre, porque te hemos conocido, porque moras en nuestro corazón, porque tenemos tu palabra, que es la palabra profética más segura, porque nos has llamado a servirte y porque has puesto en nuestro corazón ese anhelo de hacerlo. Así que te rogamos, Dios, que podamos ser convertidos por ti en esos evangelistas, esos pregoneros de la justicia divina, esos predicadores de un mensaje de esperanza a un mundo que se encuentra perdido. En verdad, Dios, que no hay límite en lo que tú puedes hacer con aquellos que doblegan su corazón y pueden creer en Jesucristo. Tú vas a sacarlos aún de las mismas entrañas del infierno. Así que, Padre, en este tiempo te pedimos que tú liberes a esos hombres y mujeres que están apresados por el diablo y puedan realmente conocerte y salvarse. Una vez que partimos a la eternidad, no podemos hacer nada. Solamente en este tiempo y en esta vida podemos cambiar todas las cosas. Te rogamos esto, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Antes de irnos,